¿qué era la disciplina del arcano? Toma. Pues la disciplina del arcano era lo que vivía la Iglesia primitiva cuando había personas adultas que querían bautizarse, se les instruía en una serie de verdades para que antes del bautismo y solo después de estar bautizados se les explicaban otras que permanecían secretas hasta que uno no se había bautizado. Eso era la disciplina del arcano. No sé yo si eso es lo que inspira a los de Maús y a los de Fetá a hacer pacto de silencio, de que no se puede contar nada, pero en cualquier caso, ¿por qué empiezo así? Porque la sesión de hoy supone afrontar un tema que en principio interesa a todo el mundo. O sea, me parece que la pregunta por el amor es una pregunta que interesa a todo el mundo y que, bueno, y en la que todo el mundo quiere acertar, pero los cristianos tenemos la suerte de que para responderla podemos contar con algo con los que los demás no cuentan, que es con la revelación de Dios. Y quería empezar haciéndoos notar esto porque, por motivos muy comprensibles y muy santos y muy nobles, tenemos los cristianos, porque, pues como queremos ser apóstoles y queremos evangelizar y queremos ayudar a los demás, siempre tenemos como un enorme deseo de que nos expliquen las cosas sin contar con Dios. No, pero yo todo esto, ¿cómo puedo explicarlo sin contar con Dios? Y muchas veces las charlas que damos aquí o los libros que os recomendamos leer van en esa línea. Oye, está fenomenal. Pero reconoceréis que es del género bobo que Dios nos haya revelado cosas y que nosotros digamos, como los demás no las conocen, nosotros tampoco. Como a los demás no les sirven, a nosotros que tenemos fe pasamos de ellas y necesitamos un tipo de argumento que no sea el que Dios nos concede. O sea, podría decirnos el Señor, mira que sois melones. O sea, ¿para qué me he revelado? O sea, ¿para qué he hecho toda una historia de salvación? ¿Para que luego digáis que queréis que sea todo pura racionalidad? Sin la gracia de la revelación es que Dios nos facilita las cosas. Entonces, ¿por qué empiezo así? Digo, porque la teología del cuerpo, que es el subtítulo aburrido de ese título comercial que nos ha puesto don Fernando, pues en definitiva es eso, es teología, es un intento de responder a preguntas fundamentales partiendo de lo que Dios nos ha dicho. Y al partir de lo que Dios nos ha dicho, nos daremos cuenta, ojalá nos demos cuenta, si yo soy capaz de hacerlo bien, de hasta qué punto las cosas que Dios dice se verifican, en este caso, en nuestro propio corazón y en nuestra propia experiencia. Dice, caramba, lo que Dios ha dicho hace muchos siglos resulta que encaja con lo que yo vivo o con lo que yo percibo. O sea, eso es la teología del cuerpo. Una última advertencia. Esta sesión no es la teología del cuerpo, sino que es una invitación o un intento de hacer un menú degustación para que vosotros os animéis a meteros en la teología del cuerpo, porque os hará muchísimo bien, advirtiéndoos desde ahora que, como cualquier cosa que vale la pena, requiere disciplina y estudio. O sea, que la teología del cuerpo no se aprende con un tutorial de YouTube. Lo siento, digo, pero no se aprende así. Ni se aprende diciendo, pues en vez de una charla voy a asistir a 33. Pues nada, seguirás sin saber teología del cuerpo. O sea, si quieres saber teología del cuerpo, tienes que abrir un libro, subrayarlo, hacerlo tuyo, dedicarle horas y luego ser capaz de transmitirlo. Ya lo siento.
Ya lo siento, la vida es así. Yo podría engañaros, pero os engañaría. Entonces, ojalá la sesión de hoy sirva para que al menos alguno de vosotros en algún momento de vuestra vida digáis, voy a estudiar este tema. Porque verdaderamente si lo estudio me enriqueceré mucho y enriqueceré a muchos. Pero, mientras, pues nada, os quedáis con la Biblia en los labios, o decís, no vale la pena ni de broma con lo que nos ha contado este tío. Vale, dicho lo cual, voy a estructurar el tiempo que queda en dos partes. Como es teología, se parte de la revelación. Y voy a partir, porque así lo hace San Juan Pablo II, el primer bloque va a ser una evocación, porque no lo vamos a leer, os doy por supuesto que os suenan, de las cosas que se dicen en los 3 primeros capítulos del libro del Génesis. Y en un segundo momento voy a hablar del capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Esos son los dos grandes momentos en los que Dios comunica cosas relevantes sobre el amor humano. Y a partir de esas cosas relevantes, nosotros podemos discurrir. Entonces, el libro del Génesis, en sus primeros capítulos, en sus 3 primeros capítulos, como recordáis, lo que cuenta fundamentalmente es la creación del hombre y de la mujer y el pecado, la caída de los primeros padres. Eso es lo que se cuenta en los 3 primeros capítulos del Génesis. Bueno, todos os acordáis más o menos, e incluso a lo mejor tenéis vuestra imagen en la cabeza, pues ya veréis qué sorpresa cuando vayáis dentro de unos días a misa por arriba y os encontréis a Adán y Eva puestos en el presbiterio. Pues en fin, aquí, bueno, pues todos más o menos recordáis de Adán y Eva, os acordáis del árbol, que si la manzana pero que no es manzana, de la serpiente, que si es serpiente, en fin, de todo ese tipo de cosas. Entonces, fijaos que de ese relato, luego al final, si me da tiempo, os cuento una fricada que he aprendido este fin de semana en Barcelona, que he ido a un encuentro interesantísimo, que casi me corto las venas, pero he aprendido una cosa muy interesante. Pero, si me da tiempo, si no. Entonces, en cualquier caso, en ese relato que tiene forma, o a nosotros nos parece que tiene forma de cuentecito, o sea, que parece un capítulo de Juego de Tronos o de no se sabe qué, con unos personajes curiosos así, extraños y tal, se ponen de manifiesto una serie de cuestiones. La primera de todas, relevante para el amor humano, es la experiencia que tiene Adán de no quedar satisfecho en el mejor de los mundos posibles y habiendo sido convertido en el rey de toda la creación y de todos los animales. Si recordáis que según el relato del Génesis, primero se crea el varón y entonces el varón, ante él desfilan todos los animales de la tierra y se le dicen, eres el dueño de todo esto. Y lo que deja entrever el libro del Génesis es que a Adán eso le aburre profundamente. Y dice, bueno, pues ya está, si esto es todo. Eso, dice San Juan Pablo II, y ese es el primer punto de la teología del cuerpo, que pone de manifiesto lo que él llama la soledad originaria. Es decir, el hombre ante la creación, ante la realidad de los bienes materiales, ante la realidad de las cosas, si se para a pensar, se queda siempre un poquito vacío. O sea, los bienes nunca terminan de saciar el corazón del hombre, si lo piensa un poco. Porque es verdad que si no lo piensa, los bienes sí que pueden anestesiar el corazón. Y basta vivir muy rápido, oír música a mucha altura, darse todos los caprichos del mundo, para no tener ninguna sensación, es decir, ir por la vida atontado o empanado, me da lo mismo, pero porque es verdad que los bienes de la tierra pueden anestesiar, pero la experiencia que muchas personas perciben es que en el momento en el que hay un parón, dicen, me falta algo. O sea, hay un anhelo en mi corazón que las cosas no sacian. Esa es la experiencia de la soledad originaria. O sea, el amor parte del reconocimiento de mi propia dependencia o de mi radical insuficiencia. No soy autosuficiente. Primera cuestión.
Atención, porque a día de hoy, esta experiencia de soledad originaria pone de manifiesto de modo indirecto otra cuestión, y es que es un error que no nos va a conducir a ningún lado querer equiparar los animales a las personas en lo que se refiere a la legislación. O sea, por mucho que mi mascota Puchi me parezca monísima y la pueda vestir y poner un cascabel, lo que está fenomenal, digo, sobre todo si no tengo a quien mejor querer, o sea, no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema. Digo, porque además cumplen una función social preciosa las mascotas y es una cosa estupenda. Pero claro, de ahí a partir a que es exactamente igual, digo, eso no funciona. O sea, desde el libro del Génesis no funciona. El hombre ve los animales y dice, hombre, yo necesito otra cosa. Es decir, esto no sacia mi soledad, ni las cosas, ni los animales, ni las plantas, ni la ecología. Entonces está muy bien, digo, pero equiparar no se puede. Segunda cuestión. Claro, lo segundo que aparece en el libro del Génesis es que esa soledad originaria empieza a curarse con la aparición de la mujer, que a diferencia de los animales aparece como una igual. El hombre domina a los animales y recibe una compañera. Y en segundo lugar pone de manifiesto la complementariedad. Recibo una compañera que, siendo igual en dignidad, no es idéntica a mí. Y precisamente porque no es idéntica a mí, encuentro en ella lo que a mí me falta. Y ella encuentra en él lo que a mí me falta. La segunda enseñanza del libro del Génesis, que es muy importante para aprender a amar, la primera es necesito amar porque si no estoy en la soledad originaria. La segunda es amar significa encontrar a un igual que es complementario. Solo si hay igualdad y hay complementariedad surge una relación de amor que permite verdaderamente superar esa soledad originaria. Claro, aquí nos encontramos, estamos siempre, digo, esto es la enseñanza que uno encuentra en el libro del Génesis y que probablemente conecta en parte con nuestras experiencias, nos encontramos en este mismo momento como con dos cuestiones que parecen poner en cuestión lo que dice el libro del Génesis. Uno es la ideología de género, donde en definitiva lo que se pone de manifiesto es que no hay complementariedad sexual, sino que lo único que hay es libre asunción de roles que no me definen en mi profundidad, sino que simplemente dependen de una decisión que yo tomo en función de mis sentimientos y que puede cambiar. Y que además puede cambiar a lo largo de la vida incluso varias veces, porque es una cuestión de mi decisión de cómo me sitúo en la vida y de cómo me sitúo ante mi propio cuerpo y ante mis propios sentimientos. Entonces, la ideología de género, desde el punto de vista de la educación al amor, siembra de sal las experiencias originarias. Es decir, siembra de sal lo que en el corazón del hombre aparece como una necesidad de complementariedad y de igualdad. Pero es el ambiente en el que vivimos. Entonces, conviene darse cuenta que, claro, que la revelación, al hablar del hombre, toca una serie de teclas que dices, hombre, estas teclas me las están negando. Y la segunda cuestión que aparece es de qué manera, desde el principio, se puede distinguir en la historia entre un verdadero feminismo y un falso feminismo. O sea, ¿cuál es el verdadero feminismo? El que lucha verdaderamente por la igualdad, manteniendo la complementariedad. Es decir, manteniendo que la igualdad no se juega necesariamente en el terreno de la mímesis o de mimetizarse. De la misma manera que si hiciese falta en alguna sociedad matriarcal, que alguna habrá habido a lo largo de la historia, el verdadero masculinismo
no consistiría en la mímesis con la mujer, sino que consistiría en una igualdad que permita efectivamente salvar la complementariedad. En ese sentido, en un momento en el que en todo esto hay mucho ruido de fondo y hay mucha confusión, ayuda o puede ayudar leer libros que explican muy bien la igualdad en la complementariedad. Por citar una autora que a don Fernando y a mí nos gusta mucho, pero nunca me acuerdo de su nombre porque es en italiano y es complicadísimo, Mariolina Ceriotti Millarese, que tiene un libro que se llama Erótica y Materna, que explica o pone palabra a lo que una mujer siente de sí misma, y otro que se llama Masculino, en el que intenta poner palabras a lo que piensa su marido y a lo que ella percibe en su marido, porque claro, ella es mujer, y entonces está hablando del varón. Bueno, los dos están muy bien vistos y ponen de manifiesto cómo la radical igualdad se enriquece con la complementariedad y cómo educarse al amor significa en el varón potenciar lo que tiene de varonil, y educarse para el amor supone en la mujer potenciar lo que tiene de femenino, porque esa potenciación será la que permite ser verdaderamente complementarios y saciar ese deseo de soledad, no la mímesis del uno con el otro, convirtiéndose, pues no se sabe muy bien en qué cada cual. La tercera cuestión que aparece en el libro del Génesis se podría llamar las consecuencias o las derivadas de ese encuentro entre dos iguales complementarios. Entonces, ¿cuál es la primera derivada de ese encuentro entre complementarios? Que mientras el varón, o el hombre, o la mujer, en este caso no los dos, ante los animales domina, ante la mujer admira. Esa es la primera derivada. El primer sentimiento o la primera reacción ante un igual pero complementario no es el deseo de dominio, sino la admiración. Primera cuestión. La segunda es el deseo de entrega. El libro del Génesis lo dice con esa expresión: abandonar al padre y a su madre y serán los dos una sola carne. Es decir, dejará todo lo que para él era valioso para apostar por algo que le parece todavía mejor. La segunda característica es, la primera es la admiración, segunda, el salir de mí y olvidarme de mí, digo, para entregarme a alguien que me parece más valioso que yo mismo. La última derivada es una tremenda confianza, que se pone de manifiesto en el libro del Génesis en el hecho de estar desnudo sin avergonzarse. Es decir, hay ante alguien ante quien puedo manifestarme como soy sin experimentar ningún tipo de vergüenza ni de turbación. Esas son las derivadas del amor. Cuando uno encuentra a alguien complementario que verdaderamente me sacia, la admiro, me entrego, no me avergüenzo. Bueno, si uno lo recapacita, dice, hombre, ya me gustaría eso para mí. O sea, ya me gustaría eso para mí. Dice, esa es la llamada al amor. Por eso dice San Juan Pablo II, eso es una vocación, es una llamada que hay en el corazón del hombre. O sea, en el corazón de cada uno de nosotros hay un deseo de admirar y de ser admirado, hay un deseo de entregarse, hay un deseo de no tener que ocultarse y de presentarse como verdaderamente somos. Claro, ¿qué es lo último que aparece en el libro del Génesis? El pecado y la promesa. O sea, muy unidos. La caída de los primeros padres y una promesa de solución. Pero aparece el pecado. Y el libro del Génesis habla del pecado como algo que tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Se podría decir que la desintegración. O sea, el pecado desintegra la estructura del hombre de tal manera que las cosas cambian. ¿Qué le dice como maldición? Para que veáis cómo todo está súper en relación en los primeros capítulos. ¿Qué le dice en el Génesis
Dios a la mujer como castigo de su pecado. Dice, con dolor parirás, dice, y él, el varón, te dominará. Ya no te admirará, te dominará. Es decir, a partir de ahora, lo que antes era una relación de admiración, el varón se desintegra y necesita luchar, nota dentro de sí la lucha entre la admiración y el deseo de dominio y de convertir a la mujer en un instrumento de placer, análogo a como encuentra placer y encuentra satisfacción en todos los bienes de la tierra que están a su servicio. O sea, el Génesis lo que pone de manera, o sea, nos enseña unas experiencias originarias con las que todos soñamos, pero el Génesis también pone el dedo en la llaga de la situación actual en la que nos encontramos. Donde cada uno de nosotros, si reconoce su corazón y piensa en su corazón, dice, ojalá en mi corazón hubiese solo admiración y deseos de entrega, cuando muchas veces lo que tengo es afán de posesión y puro egoísmo. Ojalá en mi corazón hubiese solo capacidad de presentarme tal como soy, cuando en realidad lo que hay en definitiva es el deseo de proyectar una imagen para ser querido o ser querida, digo, porque pienso que si me presento como soy la otra persona nunca me querrá. O sea, el libro del Génesis presenta la realidad de un corazón lleno de deseos que permanecen en su corazón como una herida, y el libro del Génesis habla de una triste realidad donde esos deseos muchas veces no se cumplen, porque nuestro corazón se encuentra en tremendo conflicto. Insisto, cada uno de vosotros puede ir pensando en su interior si todo esto es cuentecito de viejas con serpientes y tipos en pelotas, o si en definitiva está hablando de algo que sucede en el corazón de cada uno de nosotros. Digo, porque es que lo gordo, o sea, lo gordo, según San Juan Pablo II, es que aquí se está describiendo el corazón del hombre. Y mi impresión es que también. Pero dentro de todo esto, ¿qué es lo que aparece desde el principio? Por lo tanto, una vez que la persona humana está desintegrada, la importancia de la virtud del pudor, que es una virtud de la que nadie habla. Pero ¿qué es la virtud del pudor? El modo en el que tiene el corazón de las personas cuando notan la desintegración de protegerse y de desvelarse progresivamente en la medida en que perciben que son admiradas y convertidas en sujeto de entrega y no en objeto de placer. O sea, el pudor es el mecanismo de protección contra la enfermedad del corazón de las personas, que sencillamente no son capaces de buscar de entrada lo que el corazón en teoría desea, sino que se le mezclan con otras cosas. Y el pudor se convierte en el gran aliado de ese camino de integración. Bien, segundo capítulo, entonces habíamos dicho que vamos a hablar en 2 capítulos. El primer capítulo es el capítulo del Génesis, los 3 capítulos del Génesis, donde se ve cómo estamos hechos para el amor, en qué consiste ese amor, cómo ese amor es complementario y cómo el pecado nos sitúa en una situación de desintegración y dificultad. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Capítulo 19. El capítulo 19, en el capítulo 19 de San Mateo, lo que aparece en primer lugar es una pregunta capciosa, a partir de la cual Jesús hace una enseñanza verdaderamente increíble. La pregunta capciosa ¿es legítimo repudiar a la mujer por cualquier motivo? Que en definitiva, aunque hoy estamos acostumbrados al divorcio y no nos parece extraño, la pregunta en el fondo podría traducirse así: ¿yo puedo tratar a mi mujer como trato las cosas de las que me sirvo? Es decir, cuando deja de servirme, me deshago de ella. Esa es la traducción de la pregunta. Es decir, ¿eso es lícito? Respuesta de Jesús: ¿qué os mandó Moisés? Yo sí, que escribamos un documento legal y que nos deshagamos de ella. Respuesta de Jesús: por la dureza de vuestro corazón. Es decir, porque vuestro corazón estaba completamente dominado por el pecado. Dice, pero en el principio no fue así. Al principio, el corazón del hombre
admiraba de tal manera a la mujer que lo dejaba todo por estar con ella. Y eso fundaba una unidad que no se podía romper. Lo primero que hace Jesús es decir, la dureza del corazón no puede tener no es la única respuesta ni la principal respuesta. Hay un deseo profundo al que hay que atender, que es el deseo originario de una entrega para siempre y de tratar a la otra persona como una persona y no como una cosa. Dice, ese es el principio al que hay que volver. Los fariseos se van un poco sorprendidos y los que se quedan verdaderamente horrorizados son los discípulos, que es cuando uno de los apóstoles le dice a Jesús, pues esa es la condición del hombre, no te vuelve a casarse. O sea, si esto es así, o sea, olvídate, ¿no? Y es cuando Jesús anuncia fundamentalmente dos cosas, que son la novedad del Evangelio. Que el matrimonio es una vocación. Efectivamente, para entender esto hace falta una particular gracia de Dios. Y en segundo lugar, que hay otra posibilidad de saciar el corazón del hombre, que es renunciar al matrimonio por el reino de los cielos. Es cuando Jesús dice en ese lenguaje suyo tan peculiar, dice, no, esto no es para todos, dice, hay eunucos que los hicieron los hombres, pues ya se entiende lo que quiere decir, dice, esos no pueden. Dice, luego, hay eunucos que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Es decir, hay personas que renuncian a esto porque encuentran en Dios una plenitud que otros no encuentran. De esta manera Jesús, al final del capítulo 19, anuncia el carácter vocacional del matrimonio y abre el camino vocacional del celibato y de la virginidad. Claro, yo quería casi terminar haciendo una referencia, o sea, el carácter vocacional del matrimonio significa que en definitiva el corazón del hombre recibe una particular gracia de Dios para superar durante toda la vida esa desintegración que el pecado ha producido, y supone además que ese amor que no es perfecto, pero que es una lucha permanente por ser perfecto, se convierte en el gran signo del amor de Dios por su pueblo, que es siempre un amor perfecto de parte de Dios, imperfecto de parte de los hombres. Por eso el matrimonio es signo del amor de Cristo por la Iglesia, porque en el matrimonio se armoniza la perfección del amor de Dios, que se convierte en una llamada que terminará por realizarse, con la imperfección de la respuesta del hombre que lucha y hace lo que puede por vivir conforme a esa dignidad. Por eso el matrimonio es un camino de santidad y es un signo precioso del amor de Dios por los hombres. Y Dios se compromete radicalmente en esa aventura. ¿Qué significa decir que la virginidad y el celibato, y voy a terminar con después de decir una pequeña neuro un poco provocativa, Si es un poco provocativa, digo, pero daría la vida yo por esa neura, o sea, que quiero decir que estoy absolutamente convencido de ella. Digo, ¿qué quiere decir que la virginidad y el celibato aparecen como una vocación? Se mueve en dos vertientes. O sea, la primera de ellas tiene que ver con el reconocimiento de la capacidad que tiene Dios de saciar el corazón del hombre directamente. Eso estaba más o menos intuido en el Génesis, pero Adán no se chispa. O sea, porque en el libro del Génesis dice que Dios bajaba todos los días a pasear con los hombres. Y eso, sin embargo, a Adán parece que no le da importancia. Después de la venida de Jesucristo, que Dios se hace hombre como nosotros, Él dice, ahora ya tenéis que daros cuenta. O sea, es posible dejarlo todo y vivir solo y que esa soledad originaria sea saciada solo por mí. Es lo que piden los apóstoles. La segunda vertiente tiene que ver con ese carácter de entrega que existe en el varón y la mujer.
el varón y la mujer son complementarios y por eso su amor es esponsalicio, es decir, todo mi cuerpo indica que estoy hecho para entregarme a otra persona. La virginidad y el celibato significan la convicción dada por Dios de que ese afán de entregarme a otra persona, para algunas personas consiste en entregarse esponsalmente, es decir, radicalmente, con una fidelidad absoluta, no uno sino a todos. Ese es el sentido de la virginidad, ese es el sentido del celibato. Y por eso se renuncia al ejercicio activo de la sexualidad, porque significaría entregarse solo a uno. Y sin embargo uno renuncia, ¿por qué? Porque lo que quiere es tener el corazón abierto para una entrega radical a todos. Mi neura es que, lo voy a decir de la manera más bruta y luego lo explico, que 10 millones de voluntarios no sustituyen una religiosa. Nunca. Porque no se trata, en definitiva, un voluntario hace unas cosas verdaderamente heroicas y preciosas, pero la religiosa se entrega esponsalmente a la gente a la que sirve. Y eso es lo que verdaderamente ha transformado el mundo. Bueno, entonces, ¿por qué digo eso? Porque me da... Bueno, esto es una sospecha maliciosa que tengo, esto es una sospecha maliciosa que tengo, y entonces como es maliciosa lucho contra ella. Digo, pero no soy capaz ahora mismo de callármela, digo, porque ahora no me voy a vencer. Tengo la impresión de que muchas personas ocultan la llamada que Dios les hace a una entrega verdaderamente total, o en el celibato o en la virginidad, haciendo voluntariado. Y se engañan miserablemente. Porque si Dios te llama a una entrega total, todos los voluntariados del mundo no lo sustituyen. Ni la Iglesia sería la misma si se cambiase por un ejército de voluntarios cualificados y se sustituyese la labor verdaderamente poco profesional que muchas veces hacen las religiosas o que muchas veces hacen los sacerdotes. Porque lo que está en juego es la entrega verdaderamente esponsal y definitiva y radical a unas personas por amor a Cristo, no la dedicación de una parte mayor o menor de tiempo, o no la resolución de un mayor o menor número de dificultades. Entonces, entendéis que esto no es una disyuntiva, o religiosas o voluntarios, pero lo que quiero decir es que desde luego si pretendemos que el mundo siga siendo el mundo que Cristo quiere, prescindiendo de la vocación religiosa y de la vocación sacerdotal, esa también por otros motivos que tienen que ver con los sacramentos, digamos, todo esto se resuelve a base de cristianos que hacen ONGs de inspiración cristiana o que hacen voluntariados, vamos, ni de broma, porque esto es otra cosa. O sea, la vocación al amor que se manifiesta en la virginidad tiene una fuerza y una fecundidad que no es sustituida por la técnica ni por la dedicación de tiempo. De eso habla también Jesús en la teología del cuerpo. Por eso hay una vocación al amor esponsalicia que no se resuelve solo en el matrimonio, sino que se resuelve en el matrimonio y en la virginidad. Y eso sí que es un signo distintivo del Evangelio de Jesucristo. Los judíos ni lo olieron, eso lo trae Jesucristo a la tierra. Y por eso la Iglesia tiene como una de sus coronas, ya es que la gente más enorgullecida está, pues de esas vocaciones a las que mira siempre, claro, con un cariño inmenso y con un agradecimiento inmenso. No por el trabajo que realizan, que repito, lo puede realizar cualquiera a tiempo parcial, sino por lo que significan de amor esponsalicio a los hombres por amor a Cristo. ¿Qué os parece mi neura? Pues sí, pues está así, como veis, digo, no he sido yo capaz de contenerme, digo, pero mis motivos tengo. Entonces, yo con esto he terminado mi sesión. Ahora se supone que tenéis que, ¿no?, que hablar de cosas, o cómo es la